En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. Buenas tardes, ¿cómo están? 1:02 de la tarde, para ser más precisa. Estamos en Somos Expertas, Nuestra Voz, como cada día miércoles, acompañando tu almuerzo. Eso digo yo, porque me parece que ustedes deben estar ahí en ese momento del día que uno tanto espera, ¿no? Cuando uno está en el trabajo, espera ansía ese momento de poder salir a almorzar. Así es que bueno, estamos acompañando hoy día este espacio que nos gusta tanto, que es el Somos Expertas, en donde podemos, si tú recién te estás integrando aquí a nuestra sintonía, este programa está dedicado especialmente a las mujeres. Es un espacio que releva las historias de mujeres en distintos espacios, desde la ciencia, la astronomía, la cultura, la música, y eso es muy bonito, la verdad. Así es que quédense en sintonía, hoy día tenemos un programa muy bonito, pero antes ustedes saben que yo me tomo un par de minutos para hablar de otras cosas, ¿cierto? La editorial que genera ahí, yo he visto en TikTok, yo les quiero pedir que revisen en TikTok también las editoriales que tenemos, se genera harto debate ahí, pero pedirle que el debate siempre sea con altura de mira. Cierto, que sea respetando a los otros, la opinión del otro no siempre tiene que ser la tuya, y eso es súper importante, ¿no? Que no nos tratemos mal. Y en base a eso también va un poco la editorial del día de hoy. Ustedes saben que el día 25 de noviembre, o sea, el próximo martes, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día nos invita a reflexionar, por supuesto, y a recordar que la lucha contra la violencia de género sigue siendo urgente y necesaria en todos los ámbitos de la vida. En esta oportunidad quiero hablar de un tipo de violencia que a veces pasa bastante desapercibida, pero que tiene un impacto muy profundo en quienes la padecen. Estoy hablando de la violencia digital de género. Según estudios de la ONU, aproximadamente el 73% de las mujeres que utilizan Internet en América Latina han sido víctimas de algún tipo de acoso digital, y muchas de ellas enfrentan insultos, amenazas, campañas de odio mediante redes sociales y otras plataformas digitales. Las formas más comunes incluyen el ciberacoso, el hostigamiento, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y, por supuesto, de la difamación. Lamentablemente, en las pasadas elecciones presidenciales en nuestro país, las candidatas, que precisamente eran mujeres, enfrentaron ataques desde medios digitales, donde recibieron insultos, comentarios machistas, campañas de odio que buscaban silenciarlas, por supuesto, y perjudicarlas. Estos ataques no solo buscan desestabilizar, también vulnerar la dignidad de las mujeres que desean participar activamente de la política y de los espacios públicos y de sociedad. Esos espacios públicos que siempre fueron para nosotras un poco prohibidos, ¿no? Ustedes bien saben que el espacio público es un espacio reservado generalmente para los hombres. Los hombres hacen política. Las mujeres estaban en la casa hace décadas atrás. Entonces el espacio público es un ámbito bastante hostil para nosotras. El informe del Observatorio contra la Violencia Digital revela que en Chile, en el último año, se registraron más de 25.000 denuncias por violencia digital, un aumento del 40% respecto del año anterior. Estas cifras, por supuesto, que nos muestran que la violencia digital es una realidad que afecta a muchas mujeres, a personas también, que merece toda nuestra atención y compromiso. En Somos Expertas somos enfáticas en decir que ninguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, monetaria, digital, debe ser aceptada. Basta de aprovechar el anonimato de las redes sociales para atacar e incitar al odio contra las personas. Usemos las herramientas digitales en buena ley. Yo creo que ya es suficiente de odio en el mundo como para que ocupemos las herramientas en contra de las personas y sobre todo en contra de las mujeres. La violencia digital llegó para quedarse, lamentablemente. Ustedes saben que con las herramientas de inteligencia artificial esto se agudiza y las que somos blanco perfecto de esto somos nosotras.
Así es que el llamado hoy día es a ser conscientes con la violencia digital y por favor evitémosla en todos los espacios. Esto genera solamente malestar, genera un perjuicio en tu salud mental, te hace sentir triste, te hace sentir mal y no es necesario hacer pasar por eso a ninguna persona. Y bueno, en el mismo contexto de la violencia, porque como les dije, estamos en el marco de este día importante que es el día 25 de noviembre, que les decía yo, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En un país donde la violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes sigue siendo, por supuesto, una herida abierta, el trabajo íntegro, ético y humano de quienes acompañan estos procesos resulta bastante imprescindible. Estoy completamente segura de que todas y cada una de las mujeres hemos sufrido alguna vez en la vida algún tipo de violencia de género. Cada mujer tiene una historia que contar. Por eso, hoy queremos conocer más del trabajo de nuestra invitada experta que nos visita en solo minutos, que implica no solo aportar conocimientos técnicos esenciales para la persecución penal, sino también sostener emocionalmente a las víctimas que atraviesan momentos de enorme vulnerabilidad, entre muchas otras labores. Para conocer más de su maravilloso, invaluable trabajo, en Somos Expertas Nuestra Voz, hoy estaremos conversando con Javiera Camplá Bolívar, psicóloga, asesora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional. Pero antes de conocer su historia, ya 1:07 de la tarde, estamos completamente en vivo, estamos totalmente en vivo y en directo acá en los estudios de nuestra querida Radio USACH. Quiero invitarles a revisar el material de Somos Expertas. Para nosotras es muy importante que este trabajo, que se ve muy poco en los espacios públicos, pueda tener más visibilidad. Comparta ahí en sus redes sociales estos extractos que tenemos en nuestro Instagram, @Radio USACH, compártanlo en sus redes sociales. Invita a que otras mujeres conozcan estas historias. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir a una canción. Estás en Somos Expertas, Nuestra Voz. Radio USACH, nuevas voces. Completamente al aire, y yo les digo en vivo y en directo, 1:11 de la tarde, y ya ustedes la pueden ver ahí en nuestra pantalla, que nos acompaña el día de hoy en Somos Expertas Nuestra Voz, esta segunda temporada del programa. Ustedes saben que ya tenemos 2 temporadas, mira cómo pasa el tiempo. Han pasado tantas mujeres que a través de nuestra invitada del día de hoy quiero agradecerle a todas las que ya han venido a nuestro programa a hablar de infinidades de temas que nos importa posicionar en la discusión pública. Es importante que este medio tenga la posición de las mujeres en distintas áreas y, por supuesto, relevar sus trabajos. Y, bueno, dicho esto, ustedes ya la están viendo. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en psicodiagnóstico e indicación en psicoterapia, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, doctora en psicología, y psicóloga asesora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional. Javiera Camplá, ¿lo dije bien? Perfecto. Javiera Camplá, bienvenida a Somos Expertas. Muchas gracias, Belén. Un placer estar acá contigo hoy. Javiera, qué gran currículum el que tienes. Estamos muy orgullosas de tenerte hoy, porque son temas que de verdad difícilmente lo puedes encontrar en una radio pública. Así es que estamos contentos de tenerte hoy día acá en Radio USACH. Y por supuesto, primero quisiera preguntarte por ti. ¿Por qué te motivó, qué te llevó a especializarte en salud mental y en la psicología? Mira, la verdad es que el tema de la salud mental o de la psicología siempre estuvo más o menos claro. Ya. Ese nunca estuvo en duda, digamos, claro. Siempre pololeando con las ciencias sociales, digamos, claro. no iba por otra parte claramente. Pero yo siempre me imaginé en el modo psicóloga clínica, consulta. Entonces quizá lo que fue un poco distinto en el camino, en el recorrido, fue este desvío hacia el área jurídica, hacia el área jurídica y forense, de la cual, o sea, la que me apasiona profundamente. Empecé en algún momento, yo trabajaba más bien en el ámbito clínico, público, en un hospital, y en algún momento, claro, me fui a trabajar a un DAM, que eran estos centros colaboradores de Sename, ya no se llaman así. Ya. Así como de golpe y porrazo al área, lo que obviamente me llevó a tener que buscar inmediatamente formarme, y esto es de nunca acabar, porque esto es de un aprendizaje continuo. Exactamente, porque además los psicólogos acá jugamos en cancha ajena. Estamos jugando un poco dentro del ámbito normativo, del ámbito jurídico, del derecho, de las leyes,
cosa que es súper interesante, porque obliga a lo multidisciplinario, a lo interdisciplinario. Imagino que te has tenido que meter ahí en el tema más jurídico, leyes, has tenido que leer ahí otro mundo, ¿no? Y yo trabajo con un equipo de abogadas y abogados, tremendo equipo, somos pequeños en número, pero tremendo en espíritu, y aprendo muchísimo de ellos todos los días, y bueno, el doctorado obviamente estuvo enfocado en la investigación de delitos sexuales contra mujeres adultas, y la formación en el magíster también, se aprende harto, y es la idea, digamos, de esta otra área que para uno es bien desconocida, para mí por lo menos como psicóloga. ¿Cuáles crees tú que son los mitos, ya entrando de lleno en el tema, ¿cierto? Mitos, sesgos, estereotipos, ¿cierto? Más dañinos que persisten en torno a las víctimas de violencia sexual y por supuesto cómo esto va a impactar en estos procesos judiciales. Mira, tocas un tema que es tremendamente interesante y crucial. Para mí en lo personal además ha sido tema de interés de investigación, porque nosotros, las personas, los seres humanos, pensamos y operamos habitualmente con atajos cognitivos, ¿verdad? Operamos con nuestros sesgos, operamos con nuestros guiones de cómo funciona el mundo, porque no podríamos inventar la rueda cada vez y pensar cada situación de nuevo. Entonces, para algunas situaciones más o menos funciona. Claro. En el ámbito de los delitos sexuales y de la violencia contra las mujeres en general, es súper delicado operar de esta forma. Entonces, estos sesgos y estos atajos cognitivos empiezan a ser un tremendo problema desde el momento en que tomamos conocimiento hasta el final de la causa. Tenemos que sacarnos estos prejuicios. Existe esta como idea de cómo funcionan los delitos sexuales, como de... no sé, que esta víctima ideal que llora, que está súper conflictuada, que denuncia de inmediato, que está lesionada, que a la primera oportunidad, no sé, arranca. Y la realidad opera de una forma súper distinta. La violencia sexual suele darse en el ámbito intrafamiliar, de manera reiterada, habitualmente, con denuncias muy tardías. Hay un estudio chileno que nos muestra que el 60% de las denuncias son completamente tardías. Entonces, tanto respecto de cómo miramos a las víctimas, al delito, y también a los imputados, los agresores, tenemos que sacarnos todas estas como ideas preconcebidas que tenemos y mirar la realidad. Y que además la realidad siempre nos sorprende. Total. Entonces, y de no hacerlo, claramente existen también estas ideas de que los agresores sexuales son como unos monstruos que tienen ciertas características y un perfil, cosa que por supuesto que no existe, es un mundo súper heterogéneo. Sí. Entonces, eso. Sí, hay un proceso de caricaturizar, ¿cierto? Totalmente. Tanto al agresor como a las víctimas también, ¿cierto? Y como tú dices, generalmente estos procesos de violencia se dan en lo más íntimo del hogar. Pese a lo que uno podría creer que gente externa, de afuera, generalmente se da en los espacios en donde uno pensaría que la gente está más cobijada, más protegida, pero lamentablemente eso no es así, ¿no? ¿De qué manera entonces la perspectiva de género, que es un tema que se ha abordado harto en este programa, crees tú que cambia la forma en que se investigan los procesos y cómo se comprenden estos delitos sexuales? O sea, la perspectiva de género viene siendo una herramienta fundamental para poder mirar la violencia sexual, que es muy estructural en nuestra sociedad. La violencia sexual además por supuesto que también afecta a los niños y también afecta a los hombres, que trae otras dificultades justamente asociadas a los mandatos, digamos, pero afecta principalmente a las mujeres y a las niñas. No mirar las desigualdades de base, no mirar la discriminación, no nivelar la cancha, digamos, en esta materia, sería claramente un error. Y en ese sentido las instituciones han ido avanzando muchísimo en que esto no es como a veces uso la perspectiva general, no, es una herramienta para analizar la situación completa y para darle comprensión. En ese sentido, no sé, por ejemplo, el Poder Judicial, la Secretaría de Género desarrolló un cuaderno de buenas prácticas en esta materia. Perfecto. Para aplicarlo al ámbito de la justicia. La Unidad de Género de la Fiscalía Nacional también ha desarrollado un montón de herramientas, porque de verdad que es tremendamente importante, así como miramos con perspectiva de derechos humanos, de infancia, de género. Sí, de todas maneras. Y bueno, no, por supuesto que no queremos quitarle gravedad, ¿cierto?, a ningún tipo de delito que ocurre, ¿cierto? Pero sabemos que los delitos sexuales van a tener un efecto traumático para siempre en las víctimas. O sea, yo creo que es algo que les acompaña para siempre, no les abandona. En ese sentido, ¿cómo se trabaja esta contención emocional, que yo creo que es fundamental
de las víctimas, ¿cierto?, que declaran en este mundo tan agresivo en el que vivimos el día de hoy, tan poco empático, y tienen miedo, tienen presiones, vergüenza. ¿Cómo se contiene? Sí, de hecho, y a propósito de la vergüenza, el porcentaje de víctimas que conocemos es muy menor de la realidad, justamente porque las denuncias son bastante pocas respecto de la realidad del problema. En materia de contención, bueno, una cosita antes, para la mayor parte de las víctimas esto, claro, para muchas de ellas esto es una experiencia traumática, pero también tenemos muchas víctimas tremendamente resilientes o que les afecta de muy distintas formas, así solo como a modo de paréntesis, pero evidentemente que es un proceso súper duro y que podemos agravarlo en el paso por el sistema penal. Yo me desempeño en el ámbito penal, te puedo hablar un poco desde ahí. Y justamente todas las últimas leyes que se han trabajado en la materia y que afortunadamente tenemos en el país, apuntan a disminuir esta victimización secundaria, que quiere decir el efecto que tienen las víctimas adicional a esta victimización primaria cuando pasan por el sistema. Entonces, esto de declarar 30 veces lo mismo, de contarle a cada persona en cada instancia de participación. Entonces, en ese sentido, se han desarrollado hartas herramientas y que en Chile tenemos la gracia, por ejemplo, con la ley 21.057, que es de entrevista investigativa, videograbada y otras medidas para niños y niñas que son víctimas, y adolescentes también, que son víctimas de estos delitos, de procurar de partida que ya no son entrevistados por cada persona que pasa por el sistema. Hay mucho resguardo respecto de eso, que es una forma también de contener, porque expone mucho, expone la intimidad, es tremendamente doloroso, y una y otra vez, y desde ahora cuando se pasa la toma de declaración, digamos, que teníamos antes, hoy es una entrevista investigativa realizada por personas que se han formado de las distintas instituciones, de las policías, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Bueno, tenemos ahí un montón se han unido fuerzas, digamos, para poder generar y formar entrevistadores que sean especialistas en entrevistar a estos niños, niñas y adolescentes. Pasa que cuando tú estás en el ámbito penal siempre se mantiene la imparcialidad y la neutralidad, es súper importante, pero al mismo tiempo hay que ser contenedor, porque estás recibiendo un relato de lo más terrible que le puede haber pasado a esa persona. Y un menor de edad que no tiene herramientas tampoco. Entonces esa formación especializada viene a ser un tremendo cambio en nuestro sistema. Sí. Y que hoy está operando en la totalidad del país, ya implementado, y ya ahora en el proceso de generar las mejoras y los ajustes. Bueno, la violencia de género, lo hemos hablado, y la violencia sexual es una realidad no solo en nuestro país, lamentablemente es mundial, ¿cierto? Y también se ha levantado una supuesta alerta por la cantidad de denuncias que resultan ser falsas. Y como decimos siempre, el dato mata relato, ¿no? Y en España, por ejemplo, desde el 2004, solo un 0,0082% de las denuncias por violencia de género son falsas. En relación a este tema, aquí en la radio también tuvimos hace un tiempo, fue publicado en Chile un libro de Javier Rebolledo que se llama Falsas Denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, que según describe el sitio web de Planeta Libros, en donde uno encuentra el libro, ¿no?, retrata una realidad contingente que afecta a miles de padres y que está destruyendo de forma irreparable la identidad y el desarrollo afectivo de una enorme cantidad de niñas y niños. ¿Cómo es la realidad en Chile? Hablemos con nuestros auditores desde tu perspectiva, desde lo que tú has trabajado, ¿no? ¿Estamos realmente frente a una ola de denuncias falsas? Mira, no me gustaría referirme puntualmente al libro, porque contiene dos casos, y creo que hay que ser ahí bien como delicado cuando estamos hablando de vivencias de personas que han pasado por esto. Sí. Pero sí, uno además que tiene un recurso actual en la Suprema, entonces sí me gustaría puntualizar algunas cosas, como algunas ideas o mitos en torno a este tema en general. Por una parte, esto que tú comentas como de cuando aparece este libro, aparece una idea como de aparece mucho y como un fenómeno nuevo. Sí. Las falsas denuncias no se acuñaron ahora a propósito del libro, es una preocupación del ámbito del derecho, del ámbito normativo, pero y sobre todo de la psicología jurídica y forense, de hace muchísimo tiempo. Es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Desde hace por lo menos 70 años surgen las primeras publicaciones, algunas mejores, otras peores, pero de calidad, digamos, investigativa. Pero no es un tema reciente, como que hoy estamos ahora frente a descubrimos que le destapamos una olla de algo. No, esto es una posibilidad, y eso por una parte.
Por otra parte, no existe ninguna cifra, más que estudios internacionales, que sitúan el problema en un rango bastante menor. Perfecto. No hay que desconocer que, claro, efectivamente las investigaciones tienen que ser imparciales y tenemos que descartar esa posibilidad siempre. Que puede ser, ¿no? Siempre existe la posibilidad, pero en la mayor parte de los casos, pero mayoritaria, completamente de forma mayoritaria, a los niños hay que creerles, a los adultos también. O sea, sin perjuicio que la investigación hay que llevarla a cabo de manera seria e imparcial, pero no podemos decir que estamos frente a un fenómeno pandémico. Estamos frente a una pandemia de denuncias de delitos sexuales, por supuesto, sí. Tenemos cerca de 50.000 denuncias anuales, lo que nos habla del nivel de violencia sexual al que en el que estamos en el contexto nacional. El año pasado fueron 49.000 y tanto, este año vamos a llegar a las 50 o más de todas maneras. Mayoritariamente niños menores de 14 años, luego otro 20 y tanto por ciento de 14 a 18 y un 22 y tanto por ciento de mujeres o personas víctimas adultas en general. Ahora, esto como de yo conozco tantos casos y por lo tanto la casuística, si uno enfrenta esta casuística de 30, 50, 100 personas que se han agrupado, pero a ver, miremos el macro y la verdad es que en este país, en este momento no tenemos la posibilidad de decir corresponde a tal número. ¿Qué nos dice la investigación internacional? Que hay varios estudios serios en la materia. Es que no hay más de... los estudios serios hablan del 2% y en los casos más hasta el 8%. Perfecto. Y eso por una parte. Como es un fenómeno acotado, no es nuevo, no... Eso es importante destacarlo, ¿no? Porque pareciera ser... Eso es lo que como que sentimos todos, ¿no? Desde el otro lado, que se empezó como... se sintió como una ola de que hay muchas denuncias, entonces por eso también quisimos hacer esta entrevista, ¿no? Como porque es importante conocer la otra parte también. Y además es un ambiente que sin duda no puede haber un inocente en la cárcel, eso estamos todos claros, pero esto genera, hay que tener harta responsabilidad porque genera un contexto muy adverso para las víctimas, para la denuncia. Lo que le estamos enviando es una señal súper poco adecuada, digamos, cuando hablamos de esta forma como que estuviésemos frente a una pandemia. Yo creo que hay que ser responsable en ese sentido y la verdad es que hablar de cifras y hacer como conexiones que a veces es difícil de esa forma. Sí, sobre todo en estos temas que son tan delicados y que tienen que ver con la intimidad máxima de una persona que después de mucho denuncia. O sea, hay mujeres que pasan toda su vida sin denunciar. Que son la mayoría. O sea, las encuestas de victimización claramente nos muestran que la mayor parte de las personas no denuncian. Y otra cosa que me gustaría comentarte respecto a este tema de las falsas denuncias, que yo creo que es importante dar a conocer, es que parte de la respuesta de tanto de las víctimas, niños, niñas y adolescentes como adultas, frente a las consecuencias de la denuncia, es la retractación. ¿Ya? El tener un testimonio retractatorio, es decir, hacer una denuncia formal o dar a conocer una experiencia de victimización sexual y luego retractarse de aquello, no es un sinónimo de que lo que yo dije primero no es cierto, necesariamente. Perfecto. No podemos asumir, porque, o sea, en todos los casos que un testimonio retractatorio invalida o anula lo que se dijo primero. ¿Por qué? Porque y justamente por lo que hablábamos, que estos delitos suelen darse en el ámbito de las relaciones entre las personas, las relaciones más íntimas, más queridas, el núcleo más cercano. Ese es un tejido que se rompe, que genera unas consecuencias súper importantes para la familia, de todo tipo. Desde que me tuve que cambiar de casa, que mi hermano se quedó sin papá, No, o terrible. sea, es tremendo. Entonces, cuando esas consecuencias, y si además tengo figuras que no me creen, o un sistema que no me cree, o que me pregunta y me pregunta, bueno, las posibilidades de retractarse son hartas. Los estudios han mostrado que entre el 23 y el 27% del total de causas presentan retractación. Cuando hablas de... O sea, es parte del fenómeno. De testimonio retractatorio, ¿cómo lo podríamos definir para que la gente lo pudiera entender en su casa de manera sencilla? Mira, hay como dos formas en que se expresa, hablamos en general como de dos grandes conceptos. Uno es la retractación, que es cuando yo doy un relato, un testimonio a alguien, a un adulto, a una instancia formal, de haber sido víctima de algo, ¿verdad? Perfecto. Y la retractación es cuando yo digo, ¿sabes qué? No es cierto lo que dije antes. Entonces los niños pequeños tienen que decir, lo soñé. No, lo soñé. O los adolescentes, no, yo mentí porque en realidad quería que me dieran permiso para salir. No, yo... Y tiene que ver justamente con esta respuesta tan adversa del entorno que a veces ni siquiera es intencionada. A veces simplemente por lo que generó, lo que gatilló y ver que es tan adverso que esto que yo dije, dejo la escoba. Claro.
Y por lo tanto, quiero retroceder. ¿Ya? Entonces, una forma que toma es desdecirse parcial o totalmente de tus dichos previos. Ya. Otra fórmula es el desistimiento, que es muy propio de las víctimas de violencia de género. Ya. Que hacen la denuncia, a veces consiguen a lo mejor disminuir esa situación, bajar, y luego ese desistimiento puede ser activo, como no voy a seguir participando y no adhieren al proceso penal, o pasivamente van saliendo de ahí, que son fenómenos súper habituales en la violencia. Entonces hay que entenderlos, que también forman parte de esto. Claro. ¿Y cuánto de este fenómeno ocurre? ¿Qué tan frecuente es que la gente... Una de cada 4 o una de cada 5 víctimas, niños, niñas y adolescentes, se retractan de acuerdo a los estudios internacionales. Ya. Sí. Eso es más o menos, y depende muchísimo del apoyo que tiene esa persona, y depende muchísimo de las consecuencias, y de nosotros los operadores de justicia. También tenemos una labor en esto, sin duda. Porque si lo que hacemos es, en el fondo, si ese costo del paso por el sistema es muy alto, bueno... Evidentemente nadie quiere pasar por eso. Por supuesto. Claro, ya pasé por lo peor, no quiero seguir. Otra vez, sí. Y ya quiero dar vuelta a la página. Efectivamente. Sí, total. Yo creo que por eso es tan importante hablar de todo el contexto de lo que significa una denuncia. Muchas se retractan, me imagino, por amenaza. Hay un montón de mundos que uno no conoce, que son más vulnerables, ¿no? De lo que uno parece, de lo que uno conoce, y que muchas de ellas entonces se sienten presionadas y por eso quizás desisten. Y como dices tú, es tan burocrático, te vuelve a revictimizar todo el tiempo, que quizás tú decís, ¿sabéis que para qué? Mejor y eso que hemos avanzado muchísimo en la materia. Pero claro, aún así persiste. Y además esto está súper descrito. Hay mucho trabajo, se llama como la fenomenología de las agresiones sexuales o la violencia sexual, que nos muestra cómo los niños y las niñas, sobre todo, se van acomodando a esta situación, como sacrificando un poco de su mundo interno, su realidad, con tal de lograr mantener unida esta familia. Entonces hay un montón de modelos descritos de la acomodación al abuso. La retractación también ha sido descrita por la literatura experta, y bueno, y uno lo ve tal cual. Javiera, tú mencionaste recién que hemos avanzado, que se ha avanzado. ¿En qué sentido tú podrías decir explícitamente, digamos, desde tu experiencia siempre? Me importa recalcar esto porque todos tenemos experiencias distintas en nuestra vida, experiencia laboral, ciertos casos que te ha tocado ver. Pero ¿por qué me haces mención a que se ha avanzado? ¿En qué sentido? Sí, bueno, yo creo que de partida hemos sido testigos primero de un cambio cultural lento, pero que se comienza a expresar respecto a visibilizar las formas de violencia sexual. Nos falta, por supuesto, muchísima educación sexual para que esto, en el fondo, tenga una forma también de disminuir la violencia sexual, sin duda. Sí. Pero hay un cambio de alguna manera cultural, los movimientos, o sea, todo esto va generando de alguna manera que las personas también puedan darse cuenta cuando son víctimas, que puedan como procesar esta experiencia, por una parte. Como sistema también yo creo que hemos ido como madurando de alguna forma en esta línea, justamente con los cambios normativos que te mencionaba, la ley Antonia, la violencia integral, de violencia contra las mujeres, la ley de entrevista investigativa. Todas apuntan en esta dirección, como a ir disminuyendo los prejuicios. Es que yo ya no le puedo preguntar a una víctima respecto a su pasado sexual porque sí. Por ejemplo, una víctima adulta que instala y levanta un montón de prejuicios que nada tienen que ver con la situación de victimización actual. Por ejemplo, el cómo se toman las declaraciones hoy, o la entrevista, digamos, a los niños y niñas y adolescentes, el que quede este registro video grabado, que es útil para el sistema para que, no sé, eventualmente no se le requiera, si existen formas, digamos, procesales para poder incorporarlo. Hoy día, cuando una persona menor de 18 años participa de un juicio oral, tiene la posibilidad de estar en una sala especial. Ya no está ahí frente a todo el mundo, está en una sala especial, víctima de estos delitos, ¿no? Estamos hablando de este catálogo de delitos sexuales y violentos. Quien le transmite las preguntas de las partes es una persona que está con un audio, entonces esa persona no tiene contacto con la otra sala. Perfecto. Y lo que hace es que procesa esas preguntas para hacerlas de la mejor forma, comprensible. Entonces, si fueron 3 preguntas al hilo, le va a hacer de a una, con calma. Con calma, en un tono neutro. Y son medidas que uno dice, ¡ay, pero qué obviedad! Sí, pero es que no lo teníamos como parte de nuestra... Imagínate.
Entonces, uno dice, sí, hay cambio, se ha ganado terreno en el sentido de ser un sistema bien tratante. Perfecto. En esa línea. Maravilloso. Hemos aprendido mucho hasta ahora. Yo la verdad es que he anotado hartas cositas y bueno, quiero pedir a la gente que se quede en sintonía. Vamos a ir a una canción porque tú sabes que estamos en la radio. Es bueno también darle una pausa a estos temas que no son fáciles tampoco de digerir y de abordar. Así que, pero no se vayan porque tenemos más conversación acá en Somos Expertas. Sigue junto a Somos Expertas. Ya estamos de regreso en el último bloque. Qué triste como el tiempo se va acelerando, ¿no? Parece que cuando uno está hablando tan interesadamente, el tiempo pasa muy rápido. Así es que bueno, agradecer tu sintonía siempre cada miércoles con estos temas que nos importan, que influyen también. Yo siempre digo en la discusión del día a día y en tu casa, ¿cierto? Y también te puede ayudar si estás viviendo algún proceso complejo en donde podamos ayudarte también. A veces uno no sabe lo que te acompaña la radio. La radio es un mundo muy especial, muy bonito de acompañamiento y eso es lo que Somos Expertas. Quiere también ayudarte por ahí si necesitas este apoyo y esta ayuda. Evidentemente estamos al servicio de quienes nos escuchan. Oye, me dio frío de nuevo, quiero contarles que estamos en el estudio, estamos ahí con Jimena no, Javiera, te puse Jimena ahora. Me suelen poner Jimena, no te preocupes, yo también respondo es que era por el X. La X siempre con C. Bueno, y les contaba, ¿cierto? Que estamos con Javiera y estamos conversando de varios temas que no son tan fáciles de digerir, ¿cierto? Pero tan importantes de que los conversemos. Y se me había quedado también una pregunta en el tintero a propósito también, Javiera, de mi editorial del día de hoy que hablaba de la violencia digital. La violencia digital de género, que es una violencia que empieza a surgir, ¿cierto?, a partir de las plataformas digitales que empiezan a tomar fuerza. Y también es importante hablar de que los delitos sexuales han ido evolucionando, ¿cierto? La otra vez yo leía por ahí un estudio de que en los videojuegos muchas personas que atacan, ¿cierto?, de esta manera se apropian de los videojuegos en donde están las niñas, donde están los niños pequeños jugando, aprovechan esas instancias para poder provocar, ¿cierto?, este tipo de delitos. La tecnología avanza de manera impresionante, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo se ha adaptado, crees tú, ¿cierto?, el Poder Judicial en este contexto que estamos hablando? Y por supuesto, ¿qué consejos podríamos darle a quienes están siguiendo el programa? Uy, ese sí que es un tremendo tema. Sí, es un temazo porque nos llegó tanta tecnología. Todos tenemos, o la mayoría de las personas tienen a la mano un teléfono, la posibilidad de tomar fotos, grabar, sí, redes sociales, pero sin la consecuente educación en la materia de la autoprotección, del autocuidado, del cuidado del otro, de que la huella digital es imborrable, que si yo subo una foto de una compañera, un compañero, eso queda ahí ad eternum, y por lo tanto los daños se amplifican muchísimo, y tal como tú mencionabas en la editorial, del 2024 al 2025 tenemos un incremento de un 40% brutal en esta materia, y no tenemos ninguna duda que esto solo puede crecer por el tipo de delito y por el tipo de sociedad en la que estamos hoy día insertos. Súper. Y en este sentido, o sea, educación, formación. Y eso también nos compete a nosotros, a las instituciones que estamos involucradas en esto. Lo que tú mencionabas, la incorporación de los juegos, el Roblox, el no sé qué, como formas de comisión del delito, como forma de enganchar a ese niño o niña. Te compro diamantes si me mandas una foto, te compro pavos, te regalo. Es tremendo porque además es muy invisible, digamos, no nos permite el acceso y el conocimiento. Sí. Si yo como mamá, papá, no sé qué está jugando mi niño, cuál es la dinámica. Es un juego nomás. No te enteras nunca y puedes estar viviendo una situación súper compleja. Efectivamente los juegos pasan a ser un tema en este sentido, al igual que estas las aplicaciones que no siempre son usadas por mayores de 18 años, los packs, la venta de fotos. Mira, es un tema súper complejo. Y en ese sentido lo que te comentaba es que las instituciones hemos tenido un poco la obligación de formarnos en esto. Exacto. Porque la brecha digital, la brecha de formación en estas materias, y no solo porque se cometen delitos de esta forma, sino que además porque nos vemos puestos a que la evidencia muchas veces está en un WhatsApp, en Instagram, en todas las plataformas.
Y solo a modo de anécdota, en la unidad y con los equipos de delitos sexuales de la Fiscalía tuvimos una capacitación el año pasado, me parece, con tremendas. No sé si ubicas a tremendas. Ya, que son tremendas. Sí, son tremendas. Dijimos, y le mandamos un saludo a tremendas. Aprovechemos de mandarles un saludo, porque nos hicieron una capacitación súper buena y nosotros que contábamos así como 5 redes sociales, no sé, eran como 50, y nos muestra cuán necesario es que entendamos qué hay, cómo funciona, qué se usa por cada rango etario, para poder prevenir primero que todo, porque cuando ya llegamos a lo penal es que todo falló antes. Exacto. Entonces, eso. Y bueno, tú me preguntabas como algún consejo, es que tengamos como harta conciencia del impacto que puede tener el uso de las fotos, del envío, cuidarse, autoprotegerse, lo que te comentaba al principio. Ojalá en los colegios veamos siempre esto, en la familia, y no es fácil. Yo tengo un hijo adolescente y no es fácil hablar de estos temas, así que no, aquí nadie está libre, pero es tan necesario. Sí, de todas maneras. Y el consejo también es a los papás estar alerta. De repente pueden decir, no, está con el celular, está viendo YouTube, pero hay que estar mirando, hay que estar vigilando. Ellos no tienen las herramientas que tenemos nosotros para discernir si eso está bien o está mal, para tomar decisiones de hasta aquí llego. En los videojuegos uno ve, yo te digo, yo vi en ese reportaje cómo acosaban a las niñas, cómo las trataban de comprar su confianza con algunas cosas, que te compro esto, ¿cierto? Que yo te regalo esto para el juego, y van metiéndose en la vida de los niños. Entonces no se confíen nunca de los juegos en línea, sobre todo, que son, no digo que no ocurran otros espacios, pero para poner atención en eso, que hoy día hay una explosión tremenda, y también que muchas veces los papás están superados con los niños, que yo lo entiendo, y le pasan nomás, ya sabe que vaya, tranquilo. Claro, toma, ahí tenía el celular, porque, y está bien, hay también un tema de estrés de los padres, no menor, pero hay que estar alerta. La verdad es que esto se puede transformar en una cosa que no tenga fin y que afecte para siempre la vida de los niños y las niñas. Y te voy a contar algo, ¿sí? No solo de los niños y de las niñas, tenemos un montón de víctimas adultas. ¿Viste? Entonces, yo te diría que es un fenómeno, por supuesto que los niños y las niñas son más vulnerables aún porque tienen esta menor posibilidad de prever las consecuencias, pero también tenemos víctimas adultas. Entonces, yo creo que es como transversal esta necesidad de poner este tema en discusión. Sí, muy buena acotación. El autocuidado, ¿cierto? Cuando ya somos adultas y poder también tomar ciertas decisiones respecto a lo que nos hace sentir incómodas. Cuando te sientas incómoda, sal de ahí, porque ya no está bueno. En la incomodidad ya se refleja que hay algo detrás, ¿no? No es fácil este mundo, yo te digo, el tema digital... Está la inteligencia artificial. Hace un tiempo atrás conocimos que en un colegio los niños vulneraban fotos de sus compañeras. Y eso nos lleva también a replantearnos y repensar este tema como sociedad, porque no podemos como ignorar, hacernos los locos de que esto es parte además es parte de la sexualidad y la exploración adolescente hoy. ¿Qué vamos a penalizar? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué bien jurídico se está afectando? ¿Qué bien personal se está afectando? Es súper importante que tengamos estas conversaciones, porque nos empezó a cambiar el escenario del delito tradicional, que sigue, por supuesto, sin duda, pero también que... Nuevas formas de violencia sexual. Sí, y lo que decías tú como anécdota, de que conocieron otras herramientas digitales. Sí, imagínate, yo no estoy tan... Bueno, tengo 35 años, no estoy tan lejos de lo que un adolescente, pero sí, es impresionante. O sea, mis sobrinas tienen 8 años. Espero no estar equivocada en su edad. Creo que 8 años debe tener mis niñas. Mi hermana me rectifica en la casa. Y me muestran un mundo que yo, te juro, no sabía que existía. O sea, y aún cuando yo igual soy cercana a esa edad, imagínate cuánto más las personas que son mayores. Exacto, que no han vivido esto como con tanta naturalidad. Exacto. Y eso significa que han proliferado una cantidad de red social que uno no se imagina. Entonces, ahí estar un poquito alerta a ese sentido también. Otro punto importante es la educación sexual integral. También lo hemos hablado en el programa, que ha generado debate, ¿no? En los colegios. Si es bueno o no es bueno, se ha generado prejuicio, alguna discusión ahí en que no, a mi hijo los educo yo, y está bien, ¿no? No me voy a meter en la educación de los padres, pero se ha generado esta controversia. Pero ¿crees tú que podría ayudar, cierto, en este tipo de delito del que estamos hablando, una mejor educación sexual?
O sea, no solo creo, estoy como súper segura, y también lo hemos visto y compartimos un poco en la unidad, esto de que, porque esto que te decía antes, ¿no? Cuando llega una causa de violencia sexual a lo penal, quiere decir que todo falló. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que falló? La prevención. ¿Y qué pasa si yo, como niño, no conozco mis partes, no sé denominarlas? No sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. Entonces esto... No, y que no tiene que ver con incorporar ninguna idea extraña, no, es simplemente conocer que la sexualidad y el cuerpo humano y la biología y las relaciones y la afectividad son una parte de la vida como cualquier otra. Sí. Entonces es muy raro que respecto de eso tengamos un tabú tan grande. Y que además esto no es algo que, claro, que comienza a los 12 años, 11, 12 años, no recuerdo no, sí, es que tenemos niños de 2 años que ya empiezan a preguntar y a entender, y de 3 años también. Uh-huh. Entonces yo pienso que desde pequeñito es muy importante que comiencen a entender respecto de las partes de sus límites personales, de lo que les gusta y lo que no les gusta, uh-huh, de lo privado, de lo íntimo. O sea, creo que son nociones súper básicas, digamos. Sí. Cuando tú haces una entrevista y ese niño no puede decir ni siquiera qué parte le tocaron porque no sabe denominarla, claro, es súper complejo. Totalmente. Y yo creo que se agudiza mucho en las niñas. Te lo digo por experiencia personal, desde que nosotras crecimos en el colegio. Tenemos distintas formas de nombrar las partes íntimas que los niños. Los niños a veces tienen menos pudor. A las niñas siempre se les enseña a cerrar las piernas, ¿cierto? A que no, cuidado. Entonces, ¿cuánto más aún es en las niñas que hay un pudor, te digo, de la menstruación, por ejemplo? Por ejemplo. Estoy hablando de procesos físicos que te van a acompañar muchos años. Exacto. Y te da vergüenza. O sea, con tus compañeras era como, oye, ¿me entendí? Y después de la menopausia, y puros tabús, o sea... Exacto. La menopausia, un tema tan importante también. Son temas de salud, además. Temas de salud y que te acompañan en tus procesos vitales como mujer. No hay nada malo en eso, no es feo, no es malo, no hay que esconderlo. Entonces, claro, me gusta mucho lo que dices, que la educación sexual integral es muy importante para poder nombrar, imagínate lo que estamos diciendo, que los niños puedan nombrar de partida su cuerpo, para que cualquier cosa que sientan que está fuera de lo normal lo puedan decir, sabes que eso no está bien, y para que ellos puedan hacer eso es necesario que lo entiendan también, y por eso yo creo que es importante, como algunos padres dicen, bueno, los educo yo en la casa, está bien, y ojalá que tengan esas conversaciones, claro, que no son cómodas, no son fáciles, pero son vitales, sí, para que esto que estamos hablando aquí no termine en un delito, ¿no? Y ahí posiblemente un tema como bien central en la educación tiene que ver con el consentimiento. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando una amiga, una compañera de curso tomó más de la cuenta? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es el consentimiento? Hablemos de consentimiento también. Uh-huh. Cuando se consintió un acto sexual, pero no otro. El consentimiento es específico, ¿verdad? Es afirmativo, tiene una serie de características que es súper importante que se conozcan, se entiendan, porque a veces desde la exploración se puede llegar a... interferir en la libertad sexual de otra persona por desconocimiento. De todas maneras. Javiera, y por los mandatos de género también, ¿no? Claro, que están aquí muy implicados en esta discusión. Exacto, muy importante, ¿no? ¿Qué cambios culturales, por supuesto, y legales consideras tú indispensables para que Chile, cierto, nuestro país, pueda avanzar hacia una verdadera erradicación de la violencia sexual? Es una pregunta ambiciosa, ¿no? Porque no solo las leyes van a hacer que nosotros erradiquemos la violencia sexual, es un cambio cultural, es lo que hablamos, es conversarlo desde la casa, de la niñez, qué sé yo, pero en el ámbito cultural, legal, desde tu opinión, ¿qué es indispensable para que avancemos? Sí, bueno, le preguntas a una psicóloga, así que te voy a responder claro, desde mi esquina, digamos. Yo no veo que el cambio tenga que ser de lo normativo. Creo que la mayor parte de las conductas están penalizadas en nuestro marco jurídico. Uh-huh. Yo creo que más bien ahora lo que nos toca es justamente el cambio cultural de cómo aplicamos la ley, uh-huh, de cómo conceptualizamos todo lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Sí. Por una parte, y también ahora de ir abarcando aquello que se nos va quedando fuera. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué pasa con las víctimas con discapacidad? ¿Cómo las incorporamos a una entrevista uh-huh, investigativa que es oral, principalmente oral, que tiene ciertas condiciones? ¿Qué pasa con, no sé, una víctima que está hospitalizada? Con temas, y un montón de cosas. ¿Cómo la hago participar de este proceso? Entonces, ahora, más que cambios normativos, es como con estas buenas normas que tenemos, estas buenas leyes que se han desarrollado,
cómo flexibilizo mi sistema para darle la oportunidad a todos de participar, a todos y todas, y de eliminar las barreras que impiden la participación. Exacto. Y la eliminación de barreras parte con la eliminación de los sesgos y los prejuicios. De ahí en adelante, digamos, a la flexibilización del sistema, ¿no? ¿Cómo una persona puede denunciar? ¿Cuál es el proceso para que pueda denunciar si ya decidió hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué etapa tiene para que la gente que nos esté escuchando lo pueda saber? Sí, bueno, hay distintas formas. A veces se denuncia desde instituciones como cuando un colegio toma conocimiento, una institución de salud, ¿verdad? Pero cuando son las propias víctimas o sus adultos responsables quienes denuncian, lo pueden hacer tanto a través de las policías, perfecto, como también a través del Ministerio Público directamente. Son como las principales vías, digamos. Hay otras. E incluso, bueno, tenemos también un disponible vía web, va a facilitar un poco el proceso, y ahí es súper importante entregar la mayor cantidad de antecedentes posible. Ahora, justamente con los cambios como normativos, hoy día se prohíbe por ley, por el protocolo de la ley 21.057, hacerle preguntas a esos niños y niñas que están denunciando. Perfecto. Porque ya va a venir, tiene que entregar todo lo que libremente quiere expresar, pero justamente para proteger ese sitio del suceso que es el recuerdo, es que no se les va a preguntar en ninguna de estas instituciones más que lo que esa víctima quiera aportar, para luego en el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas se les pueda preguntar en una forma ya apropiada, digamos, respecto de lo que han vivido. Claro. Ese es un poco el camino, y bueno, las decisiones ya se van tomando de acuerdo a cada uno de los procesos, qué diligencias se van a realizar, claro, etcétera. Ahí viene todo el... Claro. Pero como dices tú, ojalá no llegara ese momento de que ocurra este delito, ¿cierto? Por eso es tan importante que se tomen acciones antes. Esta es una cadena tan grande antes de que ocurra, y también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, como lo hemos hablado acá, ¿no? Ahí también en pantalla estamos viendo, para los que nos ven, porque recordemos que hay gente que nos ve y que nos escucha, pueden decidir. Estamos viendo algunas cosas ahí de la Fiscalía, ¿cierto? Mostrando un poco el trabajo que ustedes hacen. ¿Quién está apareciendo ahí? Ese es mi jefe, Mauricio Sobino, el jefe de la unidad, abogado, y esa es nuestra oficina. Mira, las dependencias de la Fiscalía Nacional. Ahí pasas tú gran parte de la vida, pasamos gran parte de nuestra vida ahí. ¿Las jornadas cómo son? ¿Extensas? Fíjate que cuando uno trabaja en estos temas es súper importante no quemarse, porque estás expuesto obviamente a cosas bien delicadas. Sí. Y en ese sentido intentamos, dentro de lo posible, por supuesto, porque no siempre se puede, pero tener un horario laboral. Claro. Y tratar de, cuando se acabó la jornada laboral, se acabó, porque es una forma de cuidarse y de trabajar bien. Porque es cuando uno pierde la sensibilidad, cuando se pierde como y ya todo te da lo mismo, porque has visto, estamos mal. Entonces es súper importante mantener estrategias de cuidado de los equipos que trabajan en temas de violencia de género, de violencia sexual, de todo tipo de violencia. Total. Entonces sí, las jornadas son bien trabajadas, pero intentamos en general a cierta hora ya parar. No, súper importante ese mensaje que entregas tú. Y porque la verdad es que ustedes están expuestos a harto tema emocional también, que se mezcla con lo laboral, ¿no? Claro. Y por eso es tan importante que terminen ahí su jornada, no se lleven la pega para la casa. Difícil a veces, ¿no? Es difícil, porque a uno le queda dando vueltas, te quedas pegado con un... Y porque a veces también toca en otro horario, porque viene algo importante y uno quiere poner su granito de arena, entonces... Claro. Pero en general uno trata de cuidarse también. Sí. Es un aprendizaje. Javiera, ya tenemos que despedirte. Así es que, bueno, me gustaría estar hablando como 7 horas más, porque creo que tenemos tanto de qué hablar de este tema, pero bueno, ya va llegando el final del programa. Me gustaría que dejaras un mensaje, lo que tú quisieras decir. El micrófono está abierto, siempre lo dejamos ahí para que nuestras mujeres expertas que nos visitan dejen un mensaje a partir de su experiencia y de lo que les ha tocado vivir. Uy, qué difícil. No, mira, yo creo que solo... Mi gratitud, un poco a las personas valientes que denuncian y que llegan hasta el final con estos procesos. Creo que es una experiencia que puede ser reparatoria también, el participar, el tener voz. Y desde ahí, nada, solo como agradecer. Y también agradecer a los equipos de trabajo, que en general tienen enorme vocación, de las policías, porque esto es un sistema que funciona... En cadena, y si algo falla todo. Exacto. Entonces también agradecer a los equipos que trabajan en estos temas, que yo pienso que hay harta vocación en esto.
en las abogadas, los abogados, los profesionales de las unidades de atención a víctimas, las policías. De verdad, todo mi agradecimiento. Muchas gracias. A ti, gracias pues, por todo, lo pasamos muy bien, Javiera. Son temas complicados, pero aprendimos mucho también, y eso es gracias a la expertise y la experiencia de las expertas que nos visitan. Así es que toda nuestra admiración para ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, y saluda también a todo tu equipo de parte de la Radio USACH. Bueno, y antes de despedirnos, queremos recordarles nuestra maravillosa alianza con Editorial USACH, quienes nos regalan libros maravillosos, impecables, nuevos de paquete, para que te lo puedas llevar. Y hoy es el turno de comenzar con un nuevo concurso. Esta vez queremos dar la oportunidad de ganar el libro Cosmovisión Mapuche y el mundo de las gráficas, de Daniela Soto Soto. Según la descripción, este libro es una novedosa propuesta de divulgación científica en la cual se une la visión del mundo y el conocimiento de la cultura mapuche con las matemáticas. Mira qué interesante esta fusión de ideologías, ¿no? Quédate muy atenta a nuestra cuenta de Instagram, @RadioUSACH, porque ahí vamos a estar publicando los pasos para concursar por este maravilloso libro que tú ya estás viendo ahí en pantalla, Cosmovisión Mapuche y el mundo de las gráficas. Vamos a estar publicando pronto para que concurses y te lleves este libro maravilloso. Bueno, dicho esto, yo quisiera estar mucho rato más, pero ya me tengo que ir. Espero haberles acompañado en su almuerzo. Un beso y un abrazo. Nos encontramos el próximo miércoles acá en Radio USACH. Aquí finaliza Somos Expertas, Nuestra Voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio USACH, Nuevas Voces.